Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en segunda carta de Pablo a los Corintios 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versos 13 a 15. Segunda carta de Pablo a los Corintios 8, versos 13 al 15. Si ya tiene el texto de la palabra de Dios, le invito a que lo lea conmigo, por favor. Segunda de Corintios 8, 13 a 15. Dice así la palabra del Señor: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Cuando hablamos de ser generosos, de ninguna manera estamos tratando de obligar a nadie a hacer algo que no nazca de su corazón. La generosidad como tal es el reflejo de la presencia de Cristo en nuestro corazón, quien nos convence de que ningún acto en beneficio a otros o a quien sea que no nazca de nuestro corazón tiene sentido ni trascendencia si no es hecho con ese amor que tiene su origen en Dios, que ahora mora en nosotros y que es quien produce esa clase de acciones que identifican esencialmente a quienes no deberíamos ya estar viviendo solamente para nosotros. El tema de esta reflexión es la alegría de la generosidad sincera, la alegría de la generosidad sincera. Recordaba en la semana precisamente de una película, tal vez usted la ha visto, no sé si así sea el nombre, así la recuerdo, El manto sagrado, que se da en estos tiempos de Semana Santa particularmente, pero usted la puede ver ahora en internet, la facilidad de que usted pueda ver ciertas películas no solo en ciertas épocas, sino cuando quiera en internet. Creo que la pueda encontrar ahí. En esa película aparece un personaje que quedó impactado por alguna cuestión en relación con la crucifixión del Señor y el manto del Señor. Creo que era un oficial romano que quedó así como una especie de trauma. Y bueno, es enviado por el mismo emperador para que vaya y busque este manto y encuentre a través del manto la sanidad, ¿verdad?, que se supone, entre comillas, que obtendría si tan solo encuentra el manto. Bueno, este hombre se dedica, ¿verdad?, a buscarlo y llega a un pueblito allá en esa área, en la Palestina. Llega a un pueblito y cuando entra al pueblo ve a unos niños jugando. Tengo más o menos ciertos recuerdos de la película, pero me acordaba de esa película y como que llega y ve a los niños jugando y se sienta por ahí. Lleva en una mula, en un caballo, no sé qué es lo que lleva para transportarse. Y bueno, ya cuando está ahí, ve a los niños, hay uno que parece que tiene algún problema en su cuerpecito, alguna discapacidad física, y ve que están jugando y el hombre hace algo sorprendente para la época y para alguien romano como él. Toma su caballo o su mula, no sé qué era, y se lo regala a uno de los niños, ese niño que estaba enfermo. Se lo regala y el niño muy contento, ¿verdad? Porque pues es un niño pobre que jamás en su vida ha tenido, ni tal vez tenga un animal tan fino como ese. Lo suben y ahí va dando la vuelta, ¿no? Pero acto seguido, el niño lo bajan del caballo, se bajan, no recuerdo, y aquel hombre se lo acaba de regalar. Y acto seguido el niño viene y se lo regala a otro niño.
se lo regala a otro niño. Y entonces este oficial romano, un tanto disgustado, le pregunta en tono de molestia y de extrañeza: oye, le dice, pues, ¿por qué regalaste lo que yo te acabo de regalar? Pues, ¿no ves que es un animal muy fino? Dice, tal vez nunca vas a tener algo así. ¿Por qué lo regalaste? Y el niño le responde: pues me lo regalaste, ¿no? Entonces, si me lo regalaste y era mío, ¿cuál es el problema de que yo se lo regale a otro niño? ¿Cuál es el problema? En la película, aquel hombre no entiende cómo un niño pobre que había recibido tan carísimo regalo podía, sin ningún problema, obsequiárselo a alguien más. Eso en la mente de ese hombre romano era algo que no cabía. Pero este niño acababa de hacer algo extraordinario que probablemente él no haría nunca en su vida: regalar algo, despojarse de algo, quedarse sin algo valioso y entregárselo a otra persona. Pero esto le sorprendió. En la película, obviamente, después este hombre llega a entender por qué gente como este niño enfermo, con un regalo tan caro, tan fino, puede hacer cosas tan extraordinarias como obsequiar, regalar, ser generoso, ¿verdad? Tal vez al final lo entiende. Como hemos visto desde el inicio en este capítulo 8, Pablo nunca abusó de su posición como pastor ni como apóstol en ninguna iglesia que él fundó. A la iglesia de los Corintios podía dar fe de que cuando Pablo dice en el verso 8, no hablo como quien manda, en este capítulo 8, en el verso 8 y en el verso 10, y en esto doy mi consejo, estaba siendo respetuoso del derecho que los corintios, como cualquier otro creyente en cualquier iglesia que él hubiera fundado, tenían de disponer de sus recursos porque eran asuntos suyos, cosas de ellos, particularmente en este aspecto financiero. Y que ellos pudieran disponer de sus recursos como ellos decidieran, como ellos quisieran. Con todo el respeto que ahora ellos tienen por Pablo en esta renovada relación que ellos empiezan a experimentar después de haber pedido perdón a Dios y ahora haberse acercado de nuevo a su amado pastor, podían escucharlo sin sentirse ofendidos, sin sentir de ninguna manera ninguna especie de manipulación de parte de su pastor, porque eso ya no cabía en el corazón de los creyentes corintios, y escucharlo con la debida atención y el respeto, porque solo estaban escuchando de Pablo una sugerencia, un consejo. Solo estaba tratando de convencerlos acerca de aprovechar oportunidades para poder ayudar, aprovechar oportunidades para poder ser de bendición a otros, despojándose de un poquito de lo mucho que sí tenían ellos, particularmente los corintios, aunque al final la decisión, sin duda alguna, era de ellos. Solo era una sugerencia, algo que él estaba tratando de ayudarlos a comprender, de modo que ellos entonces tomaran una decisión en libertad, por convicción, y pudieran entonces proceder de acuerdo a eso. El verso 13 entonces complementa lo que hemos estado viendo desde el verso número 1 en este capítulo 8, y como dijimos desde un principio, vamos a tener unos domingos más para poder seguir estudiando el texto de la palabra de Dios, porque esto acerca de la generosidad y del dar y del compartir tiene que ver con los capítulos 8 y 9, y apenas estamos casi la mitad, pues un poquito más de la mitad del capítulo 8. Pablo dice entonces en el verso número 13 que ya leímos, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Al leer el texto, y no es la primera vez que lo leo obviamente, pero es lo mismo con muchos de ustedes, no todos, muchos de ustedes que han leído el texto de Hechos 2, cuando la multitud que se había integrado a la iglesia empiezan a vivir esa relación y comunión como iglesia. Me sorprende que Lucas, el escritor, deja escrito ahí con respecto a lo que aquella iglesia vivía, experimentaba, cuando en esa iglesia se ayudaban, se apoyaban, se amaban tanto que al ver a sus hermanos, porque de acuerdo a los escritores e historiadores,
La iglesia en Jerusalén en ese momento, hermanos, estaba conformada en un alto porcentaje de gente muy pobre, la mayoría dicen esclavos, y usted sabe que un esclavo no tenía propiedad alguna, ni siquiera de su propia vida, ni de su cuerpo, porque era él propiedad de alguien, era un esclavo. Entonces, en la iglesia había mucha gente en esa condición, esclavos. Había muchos pobres, no eran esclavos, pero eran pobres y no tenían nada. Entonces, cuando leemos Hechos capítulo 2, nos sorprende que ese pequeño grupo en el capítulo 1, cuando dice que eran aproximadamente unos 120, que estaban ahí perseverando en la oración con María y demás, y los hermanos del Señor y los 11 discípulos, apóstoles, se convirtió en una iglesia de más de 3,000 personas en un momento, por la voluntad de Dios. Y esa iglesia de una multitud, más adelante Lucas dice que era de un solo alma y un corazón. Pero en ese momento la iglesia estaba tan metida en la experiencia del amor de Jesús en sus vidas, hermanos, que no se podían ver ellos mismos fuera de la realidad de sus hermanos alrededor. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, y gracias a Dios, hermanos, digo aquí, no es que no haya gente que no padezca a veces ciertas necesidades, porque lo hemos oído, ¿verdad? En nuestros tiempos de acción de gracias podemos a veces decir, bueno, sí, he estado apretado económicamente, a veces estas cosas, pero bueno, gracias a Dios no hemos tenido, entre comillas, la necesidad de decir, vamos, hermanos, a ayudar a nuestros hermanos momentáneamente, últimamente, y vamos a dar una despensa, una ayuda. No lo hemos hecho ya porque no hay esa necesidad urgente, aunque a veces sí hay gente necesitada en la iglesia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero no era lo mismo en la iglesia de los creyentes de Jerusalén, porque esos creyentes hermanos veían a sus hermanos y podían ver al hermanito que estaba ahí a un poco de espacio de donde estaban, con sus piecitos descalzos, ¿verdad? Con su ropita raída. Tal vez yo estaba aquí, yo me había desayunado un buen filete en la mañana y con unos nopalitos bien sabrosos, unas tortillas de harina, me había comido un buen pan y traía mi estómago lleno, pero el que estaba a mi lado de repente oí ruidos. Era su estómago, que le estaba gruñendo porque no había comido. No estoy exagerando, hermanos, no estoy exagerando. Eso era lo que vivía la iglesia. Y cuando ese hermano que veía a ese hermanito descalcito, o el otro hermano con su ropita raída, o aquel que casi desnudo, pues era un esclavo, este otro que estaba a mi lado, su estomaguito le estaba gruñendo, se preocupaba y decía, algo tengo que hacer. No es posible que yo venga con mi estómago lleno, zapatos nuevos, ropa de marca estrenando, y mis hermanos alrededor no tienen nada. Y entonces Lucas dice que vendían sus propiedades y lo entregaban a los apóstoles y ellos lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Eso sucedía en la iglesia en Hechos capítulo 2, versos 44 a 47. Me tomé la libertad de escribirlo acá y se lo comparto para que no lo busque, y si lo quiere buscar, búsquelo, dice en Hechos 2, 44, 47. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y luego en el capítulo 4, verso 32, Lucas también registra lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y también me sorprende, no sé si usted lo sabía, yo espero que sí, que en el trayecto del ministerio del Señor, cuando Él ya públicamente se mostró como el enviado del Señor, y empezó a revelarse y a compartir el mensaje, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Durante ese poquito más de 3 años de ministerio público, hubo un grupo de mujeres que fueron beneficiarias del amor y la gracia de Dios a través de Jesucristo, y que en respuesta a lo que habían recibido de misericordias, dedicaron su vida y su tiempo y sus bienes a servir al Señor. Dice
ahí en Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y pone como ejemplo María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, no dice qué hizo el Señor en la vida de estas mujeres, pero es obvio que algo recibieron y estaban ahí entre el grupo de mujeres que servían al Señor. Y luego dice Lucas, y otras muchas que le servían con sus bienes. Y cuando veo el texto de Lucas aquí, que nos habla acerca de este grupo de mujeres, específicamente mujeres, y dice Lucas al final que eran muchas, tal vez son 10, ¿verdad? Tal vez son 7, o tal vez son 20, no lo sabemos, pero pone unos ejemplos y luego dice, y muchas otras, las que le servían con sus bienes. Podemos ver, hermanos, cómo hubo gente que estuvo dispuesta a mostrar cierta generosidad ante ciertas circunstancias que los impulsaron a actuar, a responder, a no decir, yo he aprendido a rascarme con mis propias uñas. Yo aprendí desde niño que el que quiere, que vea cómo se lo consigue. Yo aprendí desde niño que uno se debe abrir paso en la vida y la gente no sabe cuánto me ha costado, cuánto he sufrido, cuánto he aguantado, cuánto esto, cuánto el otro. Así es que, si quieren, que vean cómo le hacen. Porque a mí me ha costado lo que tengo. Entonces, si quieren, que vean cómo le hacen. Eso, hermano, a usted le parecerá extraño, pero es la realidad en muchos casos. Es la realidad de creyentes que su corazón sigue siendo tan duro como una piedra, no porque el Señor no tenga la capacidad de ablandar y cambiar un corazón de piedra en uno de carne, sino porque nosotros con las decisiones, la indiferencia y la falta de amor, hacemos que el corazón se vuelva un corazón de piedra, endurecido, insensible a las circunstancias alrededor. Como vemos, estas mujeres estuvieron dispuestas a servir al Señor. Hubo gente al principio de la historia de la iglesia cristiana que experimentó el verdadero sentido de identificarse con sus hermanos en Cristo. Y estuvieron dispuestos a ir a la práctica espontánea, surgida de corazones transformados, en donde el amor de Dios se depositó en la persona de Jesús, para hacer cosas que parecían extraordinarias, imposibles de hacer en un contexto donde el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo era tan real como lo es hoy en la sociedad actual. Y uno puede pensar, bueno, eso es natural afuera porque el mundo sin Dios está cargado de esto. Pero cuando lo vemos en la iglesia, hermanos, pesa en el corazón y duele. Pesa en el corazón y duele porque muchas veces cuando hacemos el llamado a dar, a compartir, ofendemos, agredimos y lastimamos susceptibilidades. Porque es fácil recibir, pero no es fácil dar. Esa es la realidad que vivimos muchas veces dentro del contexto de la iglesia del Señor. Por eso Lucas es muy puntual en decir que hay en Hechos 2 que estaban juntos. Estaban juntos, dice, y vuelve a repetir esa misma palabra juntos en el verso 46. Y vuelve a repetirla en el capítulo 4, en el verso 32, cuando dice que los que habían creído eran de un corazón y un alma, lo cual indica unidad, ¿sí? Indica unidad. Esa unidad que aquellos creyentes antiguos experimentaban de manera sincera, espontánea y convencida. Los apóstoles no dijeron, hermanos,
¿no les parece que es correcto que los que tienen más den? No, nunca se habló de eso. Los creyentes aprendieron en la práctica a identificarse con las necesidades de sus hermanos y de ellos surgió la voluntad honesta, sincera y espontánea de dar. Ahora bien, el texto de Lucas 8 nos deja ver cómo aquel grupo de algunas mujeres, hermanos, pudieron servir al Señor con sus bienes durante el tiempo del ministerio del Señor. Y sin duda alguna el servicio que ellas le brindaron al invertir sus recursos para que Él tuviera lo necesario, y no solo el Señor, sino los 12 que estaban con Él permanentemente, ¿verdad? Era un grupo de 13 hombres que comían, ¿verdad? Y como algunos de nosotros, ¿verdad? Comemos, pero bien servido, ¿verdad? Yo me imagino a un Pedro pues, generoso a la hora de comer, ¿verdad? Yo me imagino a un Juan, a los hijos del trueno, ¿verdad? Muy, de esos que tienen buen diente. Eran 12 hombres y Jesús 13, que desayunaban, comían, merendaban y cenaban, ¿verdad? Entonces, pero Lucas dice que estas mujeres servían al Señor con sus bienes y los atendían con todo su corazón. Se ocupaban de que el maestro y sus 12 no les faltara nada, por lo menos las cosas esenciales, hermanos, que tuvieran lo necesario todos los días. Y esto no fue forzado, no fue obligado, ni el Señor le dijo, ya recibieron algo, ahora a ver qué me dan. No, el Señor nunca dijo esto. Ellas tomaron la decisión de servirle con amor, con gratitud. Ellas sentían una deuda en su corazón por el bien que les hubiera hecho, cualquiera que esto hubiera sido. Por lo menos de Magdalena dice que había salido 7 demonios de ella, lo había expulsado. Imagínense una mujer endemoniada, ¿verdad? ¿Cómo no iba a estar agradecida? Bueno, me refiero a María Magdalena, ¿verdad? ¿Qué salió de nosotros, hermanos, el día en que conocimos al Señor? De mí salieron porquería y media, ¿verdad? Eso sacó el Señor de mi vida con su poder. ¿Y de usted? Bueno, tal vez no era tan pecador como yo, pero dice Lucas que por eso le servían y lo hacían, sin duda alguna, aunque no esté en el texto bíblico de Lucas 8, lo hacían con todo su corazón, porque se sentían que no había forma de expresarle amor, gratitud y de sentirse endeudadas con el que les había hecho tanto bien. Ellas estuvieron dispuestas a dar de lo suyo para minimizar las preocupaciones que sin duda alguna serían parte de ese grupo, hermanos, que no trabajaba en otra cosa más que en anunciar el reino del Señor. No trabajaba en otra cosa. Pablo, cuando ya no tenía dinerito y no le llegaban las ofrenditas, decía, pues bueno, gracias a Dios que ahorré. Y compraba materiales y se dedicaba a hacer tiendas. Eso hacía Pablo. No estaba dependiente, ay Señor, que los hermanitos se acuerden porque yo ya no tengo ni para una botella de agua. No, Pablo guardaba. Y yo le he dicho, hermanos, y como paréntesis de nuevo lo vuelvo a decir, hermanos, no solo un rato tenemos boca, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Era un dicho de mi mamá para mí y se lo comparto a usted. No solo un rato tienes boca, hay que guardar. Hay una canción incluso en el mundo que dice, el que guarda siempre tiene, ¿verdad? Siempre tiene. Entonces, si usted ahorra, si usted guarda, va a tener para esos momentos complicaditos en que nos faltan, una crisis, un imprevisto, alguna situación, ¿verdad? Y podemos decir, ahí tenemos un ahorrito, se dice un guardadito, tenemos un cochinito, ¿verdad? Lo abrimos, sacamos un poquito y vamos ahorrando otra vez, de modo que no nos desfalquemos. Entonces, necesitamos, hermanos, ser cuidadosos de nuestros recursos. Pablo nos está enseñando, hermanos, a los corintios que ellos deben ser, más bien Pablo está enseñando a los corintios que ellos deben ser moderados al dar. Eso es lo que Pablo está enseñando, moderación. Ayudar a otros no significa despojarnos de todo nosotros, no. Pablo de ninguna manera ha dicho que el dar como tal implica que los beneficiarios de la ayuda pudieran vivir con lujos y que los dadores de la ayuda entonces se tuvieran que quedar sin nada y vivir miserablemente. No, Pablo no está diciendo eso. Por eso en este verso 13 que ya leímos, Pablo dice, ¿verdad? Porque no digo esto para que haya en otros holgura y en ustedes estrechez. No estoy diciendo que tú debes dar al punto de que te quedes sin nada.
y que entonces ahora ¿cómo le vas a hacer contigo? No, aun cuando en tu corazón quisieras tú darlo todo, bueno, estás confiando en Dios, porque tal vez esa es la idea, y alguno, yo lo quiero dar todo. Bueno, hermano, pues hágalo, si así es su decisión, agárrese de Dios, dígale: Señor, voy a confiar en ti, y sé que me vas a proveer, así es que lo voy a dar todo, Señor. Bueno, si ese es su propósito, hágalo. Pero Pablo nos está enseñando que esa debe ser la actitud. Él está hablando de moderación, y usted sabe sin duda alguna qué significa ser moderado, ¿verdad? Ser cauteloso, tener la precaución, hermanos, a la hora de dar, de decir: si puedo dar esta cantidad, lo puedo hacer, y en el nombre de Dios allí está, ¿verdad? Entonces, ayudar no significa despojarte de todo y quedarte sin nada. Pablo de ninguna manera ha dicho que el dar como tal implica que los beneficiarios de la ayuda pudieran vivir con lujos y que los dadores tuvieran que quedarse en la miseria. Tampoco Pablo está promoviendo ninguna clase de socialismo, hermanos. No. Ese pastor iba a decir un grupo político, pero no lo voy a decir. Ya está queriendo meter esas ideas de socialismo en la iglesia. No, hermano, no. Pablo no está hablando aquí de socialismo, ni es nuestro interés hablar de esas cosas, no. Dios ha permitido que su iglesia esté conformada de diversos tipos de personas, no solo en lo relacionado con nuestras diferencias físicas, emocionales, sino también en lo relacionado con nuestra situación financiera. Es una bendición que en cada iglesia local, igualmente en nuestra iglesia, haya personas con distintas realidades económicas. Unos tienen más que otros, y no podemos decir, hermanos, que no sea así, ¿verdad? Esta es la realidad que vivimos en la sociedad y también dentro de la iglesia del Señor. Una realidad que no podemos negar, pero que bendice a la iglesia, hermanos, porque gracias a Dios, ¿verdad? Cuando los que más tenemos podemos aportar más, hacemos que los que no tenemos mucho no nos sintamos mal porque no damos tanto, porque unos y otros contribuimos para que la obra del Señor se mantenga, se sostenga, y podamos, como decíamos al final de la semana pasada, dice Malaquías, podamos tener alimento suficiente en la casa del Señor. Y cuando habla del alimento, no habla de pan y pollo frito, sino está hablando de la suficiencia material para las cosas que la iglesia debe llevar a cabo en el cumplimiento de su labor como testigo del Señor. Entonces, Pablo pues habla de la realidad financiera dentro de la iglesia. Unos tenemos más, otros no tenemos tanto, pero estamos aquí en un núcleo eclesiástico local en donde, sin excepción, todos podemos y queremos, hermanos, contribuir con todo nuestro corazón al sostenimiento de la obra del Señor, porque contribuir para el sostenimiento de la iglesia del Señor es una elección libre, es una decisión del corazón, resultante de entender que dar de corazón a la obra es algo, hermanos, que en realidad se hace para el Señor. Y aclaro, hermanos, no estoy tratando de meterle ideas ahí, ¿verdad?, a su cabecita para que... Ay, el pastor ya casi me convencía. No, yo no estoy tratando de meterle ideas en su cabecita, no estoy tratando de obligarle a creer de otra forma. Si usted dice: no, aquí yo no doy nada porque yo no creo que tenga que dar nada. Bueno, no de nada, hermanos, ¿verdad? No de nada, ni las gracias si no quiere, ¿verdad? Déselas a Dios, ¿verdad? Dele las gracias a Dios. Pero aquí nos da gusto tenerle. Y no es por lo que usted da, no es por lo que usted tiene, ni por quien usted es porque usted es hijo de Dios. Y como comunidad en el Señor hemos aprendido y reafirmamos estas cosas, hermanos, que no necesitamos manipulación alguna de nadie para convencernos de que debemos compartir o debemos aportar. Ayudar como tal a otros o a la obra de Dios no significa quedarnos sin nada, de ninguna manera. Claro que, como se mencionó la semana pasada, hubo quienes decidieron, ¿verdad?, ya lo leímos ahorita también, por voluntad propia despojarse de algunos de sus bienes, como Bernabé, ¿verdad? En Hechos 4, que tenía una propiedad y lo vendió y lo entregó a los apóstoles, se quedó tal vez sin nada. No habla de que tuviera más, dice: tenía una propiedad y la vendió y lo repartió, lo entregó, y eso hizo a Bernabé feliz. O la viuda, ¿verdad?, que entregaba, hay unas moneditas en Marcos 12, ¿verdad? O aquellos que vendieron sus propiedades en Hechos 2 y lo trajeron a los pies de los apóstoles para poder hacer que la iglesia toda tuviese un poquito, y algunos se les hiciera la vida un poquito menos complicada de lo que solía ser para ellos. Tal como lo dice Pablo aquí en este verso 13, en la versión Dios habla hoy, lo quiero leer en esa traducción, el mismo verso 13, la versión Dios habla hoy dice: no se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad,
Se trata más bien de que haya igualdad. Así traduce la versión Dios habla hoy. Y otra versión por ahí dice, no para que otros tengan alivio y vosotros seáis cargados, sino para que haya igualdad. Y esta otra versión vuelve a usar la misma palabra que la Dios habla hoy, igualdad. La palabra igualdad que aparece en estas dos traducciones indica que en la iglesia debe haber un balance, hermanos, un equilibrio en el que por amor a Cristo y primero y por amor a nuestros hermanos, quienes tenemos un poquito más, porque no somos millonarios, ¿verdad? Lamentablemente no lo somos, pero hay quienes podemos tener un poquito más. Deberíamos, cuando la ocasión se presenta, tomar un poquito de eso que tenemos más y compartirlo de todo corazón. Cuando hacemos esto, entonces, de acuerdo al texto de la Escritura, es lo que produce balance, lo que produce equilibrio dentro de la iglesia, cuando en ella hay hermanos con necesidad material y hay quienes toman de lo suyo y dicen, ahí está, voy a entregar un poquito de lo que tengo. Produce balance, produce equilibrio, produce igualdad, ¿sí? En ese aspecto. No que, a ver, aquí vamos a tener todos la misma cantidad y todos vamos a vivir de la misma manera. Y todo, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que el equilibrio, hermanos, de que el hecho de que nosotros sepamos que podemos dar de lo que tenemos un poquito para que a algunos les sea menos complicado la vida, cuando eso es posible, eso, hermanos, es lo que hace que la iglesia experimente esa igualdad, ¿verdad? Que es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no digo estas cosas, dice Pablo, para que unos tengan abundancia y vivan ahora como millonarios y otros por dar, ahora se queden en la miseria. Pablo dice, no estoy hablando esto, no estoy enseñando estas cosas, dice Pablo. Y verso 14 dice Pablo entonces, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, de nuevo Pablo vuelve a hablar de igualdad. Al parecer la colecta que los corintios realizaron por iniciativa de Pablo se hizo solo una vez, porque parece ser que no se hizo más veces, solo hubo una vez. No hay indicios de que la iglesia dijera, vamos a volver a ayudar a los hermanos. Probablemente, no lo sabemos. Ni Pablo lo dice, ni los historiadores que se meten en esos asuntos dicen que hubiera habido una segunda ocasión. No, podríamos pensar que la iglesia, habiendo aprendido acerca de la generosidad y habiendo renovado ese deseo profundo en su corazón por amor a identificarse con sus hermanos en desgracia, pudieron haber organizado después otra colecta para llevarla otra vez a los hermanos en Judea. Eso no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que esta colecta que ellos habían empezado el año anterior, la habían terminado. Corinto era una ciudad próspera, hermanos, con la industria que había ahí, el comercio y la agricultura. Así que Pablo tenía razón al decir que ellos tenían en ese momento preciso, abundancia. Que los corintios tenían más de lo necesario, por lo tanto podían ser generosos a los creyentes en Judea. Posiblemente mañana no sea lo mismo que hoy, ¿verdad? Pero hoy sí tengo y hoy puedo dar. ¿Cuándo era el momento para ayudar? Pablo dice, en este instante, en este momento, ahora mismo, ya. Esa sería una sola palabra, ya. Yo quiero preguntarle, hermanos, sin la intención de molestarlo, de incomodarlo, de hacerlo sentir mal. ¿Se ha quedado usted con las ganas de ayudar a alguien alguna vez? No me diga, no diga nada, solo responda en su corazoncito. ¿Se ha quedado usted con las ganas de ayudar alguna vez a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó con las ganas? Si tenía consigo los medios, la forma y era el momento preciso, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Yo le he dicho en estudios anteriores que a veces decimos, en otro momento será. Ahorita como que y empezamos a pensar en situaciones que son razones para no hacerlo. Y pasa el tiempo, que pueden ser días, semanas o meses o años, y un día decimos, quisiera ayudar a los hermanos, ahorita quisiera ayudarlos, pero ahora no tengo. Ahora no tengo. Pero cuando tuvo con qué y tenía la ocasión y todo, no lo hizo. A eso me refiero. Pablo, en plena y renovada confianza, les dice que si ellos han decidido ayudar a sus hermanos en necesidad, el tiempo para ayudar es ahora.
No era después, no era luego, sino en ese preciso instante. Era en aquel momento cuando había recursos y posibilidades que ellos podían tomar de lo que tenían, porque Dios los había bendecido, y dar a sus hermanos un poco de eso, sin esperar, claro está, que aquellos a los que ellos les podían hacer un bien, les devolvieran el favor de alguna manera. Porque, tengo que decirlo, hay gente que no da paso sin guarache, ¿verdad? Dicen, le voy a dar, pero a ver cómo me lo devuelve, ¿verdad? ¿O cree usted que exagero? No, hermano. Hay gente que así piensa. Voy a ayudarlo, pero le voy a decir que me venga a hacer esto aquí. Entonces nos ayuda. Ya le está pagando anticipadamente por algo que usted quiere que le vaya a hacer a su casa, ¿verdad? Por algo que quiere que le ayude a usted. No, hermano, eso no es ayuda. Esa no es generosidad, eso es un trabajo, es un negocio, pero no es un acto de generosidad. No, Pablo le dice a los hermanos, hermanos, ustedes deben dar sin creer que aquellos les devuelvan el favor. Ni siquiera esperar que les digan gracias, hermanos, porque no debemos esperar nada a cambio. Cuando ayudamos, cuando damos algo, la intención jamás, hermanos, debe ser que me lo agradezcan, que nos reconozcan públicamente. Por eso el Señor mismo enseñó que cuando das algo, dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es decir, el Señor dijo, sean discretos, ¿verdad? Sean discretos. Hermano Marco, mírele, en el nombre de Dios le traigo esto, enfrente de todos. Está bien, hermano, quiere hacerlo, pues hágalo, ¿no? Pero no es eso lo que el Señor está enseñando. El Señor dice, debe ser discreto, de manera que el único testigo de lo que hace sea Dios, quien ve tu corazón. A veces posiblemente no puedas pasar inadvertido, lamentablemente querías pasar inadvertido, ser discreto, ser invisible a la hora de ayudar a alguien y no pudiste hacerlo, ni modo. No estás buscando que te vean, no estás buscando que te identifiquen, que digan, ese hermano tiene un corazonzote que no le cabe en el pecho. No, hermano, si no se puede, pues ya ni modo, pero no es lo que buscas, ¿no? Cuando ayudas, Dios ve nuestro corazón. Y Dios sí puede encontrar en ti sinceridad, amor genuino, humildad suficiente como para no esperar publicidad, elogios, aplausos o que te lo devuelvan de alguna manera. La simple satisfacción de saber que has contribuido de todo tu corazón a alguien en alguna forma debe ser suficiente recompensa. Por eso el Señor dijo, y tu Padre que ve en secreto, ¿cómo te va a recompensar? ¿Verdad? Te va a recompensar, Él dice, en público. Pero el hecho de que tú agrades a Dios haciendo algo por amor a tu hermano o por amor a la obra de Dios, eso es suficiente razón, hermanos. Dios lo sabe y Él un día te va a decir, bien, buen siervo, bien. No va a salir en las nubes diciendo, hijo Marco Tulio Ambrosio Sánchez, te felicito por tu generoso corazón. Eso no va a aparecer, hermano. Dios no va a hacer que eso surja allá en las nubes. No. Pablo puede también decir, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Así como la abundancia de ustedes suple la de ellos, en el momento en que lo requieren, la abundancia de ellos suplirá la necesidad vuestra. Bueno, es evidente que los corintios pudieron hacer un bien a los hermanos en Jerusalén, porque lo que ellos enviaron fue recurso financiero. Pero, ¿cómo que estos pobres en Jerusalén, ahora la abundancia de ellos suplirá la necesidad de los corintios? Bueno, ¿cómo es esto, verdad? Hay una enorme diferencia entre ambas iglesias. Un contraste muy marcado entre la iglesia corintia y la iglesia en Judea. Los corintios tenían más que suficiente económicamente, les había ido bien en sus negocios, en sus trabajos, en sus empresas. Era una ciudad de muy buen recurso económico por las cosas que se realizaban ahí. Y los corintios eran parte de una iglesia que tenía recursos. Entonces era evidente que no había punto de comparación. Los creyentes en Judea estaban pasando un tiempo crítico económicamente, materialmente. Así es que, ¿cómo podían ellos bendecir a los corintios? ¿Con qué clase de bendición? ¿Con cosas materiales? Pues bueno, no es eso. No es materialmente que los corintios podían bendecir a los hermanos, los de Jerusalén a los hermanos en Corinto. No era así.
Pablo había sido el primero en recibir muchas ayudas de parte de hermanos. El ministerio de Pablo se llevó a cabo en función de la aportación que muchas iglesias, o algunas iglesias más bien, le brindaban con todo su corazón. Pablo fue el primero, por ejemplo, que al ser enviado por los hermanos en Antioquía, él estuvo primero en Jerusalén, Hechos capítulo 9. Bernabé lo fue a traer, ¿verdad? Y lo trajo, lo presentó a los apóstoles, él estuvo ahí con ellos un tiempo, pero bueno, luego fueron con Bernabé a congregar en la iglesia que estaba ya conformada en Antioquía, en la región de Antioquía, que llegó a ocupar el lugar de trascendencia después de Jerusalén. Jerusalén fue el núcleo primero, después Antioquía. Bueno, cuando Pablo y Bernabé se fueron a Antioquía, usted recordará, ¿verdad?, en Hechos, que dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo. Y entonces fueron enviados, ¿verdad?, a una primera gira misionera. Así es que Pablo experimentó esta clase de envío, y no fue sino hasta el segundo viaje que llegaron a Corinto. Pero cuando llegaron a Corinto y vieron la necesidad en Corinto, Pablo dijo: aquí me voy a quedar un rato. Y se estableció 1 año y medio en Corinto, Hechos capítulo 18. Se quedó 18 meses ahí predicando el evangelio. Y usted recordará que Pablo no recibió un solo centavo de parte de los hermanos. Él dijo: no me den nada, no quiero nada. No quiero que después digan es que yo, nosotros. No, Pablo dijo: no queremos nada. Dios nos ha de proveer. Si Dios nos trajo y es la voluntad de Dios que estemos aquí, creemos que sí, Dios sustentará. Y Dios, a través de otras personas, sostuvo a Pablo y a su equipo misionero, que igual no era fácil, ¿verdad?, vivir con hambre, con necesidades, con carencias, aunque Pablo estuvo dispuesto a decir: estoy acostumbrado a tener y estoy acostumbrado a no tener. Sé tener mi pancita llena y sé experimentar ruido en el estómago cuando tengo hambre, pero no tengo con qué comer ni qué comer. Por todo y para todo, dice Pablo, estoy enseñado. Entonces, Pablo experimentó la bondad de Dios a través de ciertos hermanos que se ocuparon de mandarle dinerito cada vez que era el momento oportuno para que Pablo lo recibiera. Así es de que, hermanos, Pablo llegó a Corinto como una gran bendición, del mundo judío al mundo gentil. Y Pablo dice ahora ellos van a suplir con su abundancia la escasez de ustedes. ¿Qué requerían los corintios? ¿Requerían cosas materiales? No, obviamente no. ¿Pero qué requerían? Requerían alimento de Dios, el pan de Dios, la enseñanza de Dios, la guía de Dios a través de siervos como Pablo y otros que estuvieron dispuestos a invertir su vida allí para que ellos pudieran ser creyentes para la gloria de Dios. Pablo dice: así es como Dios devuelve. En el caso de ustedes, ellos vendrán y suplirán lo que a ustedes les haga falta en el plano espiritual. Ustedes trabajan en lo material, Dios trabaja en ustedes en lo espiritual. Dios, hermanos, es precioso, es maravilloso. Dios obra de tal forma, hermanos, que Dios hace que las cosas funcionen de tal manera que unos y otros seamos bendecidos con aquello que requerimos. ¿Qué más podían esperar los corintios de sus hermanos judíos, verdad? Porque materialmente, nada, pero espiritualmente, muchas cosas. Por medio de Pablo y su equipo, sus colaboradores, los corintios estaban siendo bendecidos, habían sido bendecidos y estaban siendo bendecidos. Y probablemente después, con el tiempo, otros podrían venir a Corinto y ser bendecidos en correspondencia por amor, demostrando el amor de los judíos a sus hermanos que habían dado un poquito de lo que tenían para ahora, ¿verdad?, darles de la abundancia que ellos tenían en el corazón, espiritualmente hablando. Creo que es correcto y oportuno decir que ayudar a otros hermanos jamás es desobligar a los que ayudamos a hacer algo por sí mismos. Yo creo que eso lo tenemos muy claro. No hace mucho tuvimos que hablar, ¿verdad?, con algunos hermanos y dijimos: hermanos, no podemos ayudarles más porque no queremos desobligarles a ustedes en su función como proveedores de su propia casa, ¿verdad? La ayuda fue por un tiempo, gracias a Dios. Los hermanos dieron y ustedes fueron bendecidos, gracias a Dios. Pero ahora, hermanos, les queremos decir que ustedes, ¿verdad?, tienen la obligación de autoproveerse.
ser responsables con ustedes y con su propia familia. No podemos hacer de esto algo eterno. ¿Por qué? Porque Pablo nos está enseñando aquí, hermanos, a desobligar a algunos asumiendo responsabilidades que no nos corresponden, ¿verdad? La iglesia, hermanos, la iglesia puede hacer obras de beneficencia, las hemos hecho muchas veces, pero no es esa la función de la iglesia. Si usted ya lo sabe, usted podrá decir así es, ¿verdad? Porque no es la función de la iglesia las obras de beneficencia, aunque ésta las lleve a cabo. Así que cuando la iglesia ayuda a alguno, lo hace por razones de amor, de preocupación y obediencia a Cristo, pero jamás, hermanos, jamás nadie debería ver a la iglesia como la solución a sus problemas económicos. No. Si eso es así, está mal. Está mal porque la iglesia no tiene como propósito el ser banco, ¿verdad? Casa de préstamos o una obra de beneficencia a los más necesitados. Lo lleva a cabo, cumple con esas funciones, pero no es esa la razón por la que la iglesia está aquí. Pablo enseñó, por ejemplo, a los tesalonicenses lo siguiente en 2 Tesalonicenses 3, 6 a 10. Pablo dice estas palabras: pero os ordenamos, y lo marco aquí con letras muy negras en mis notas, os ordenamos, hermanos, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos, dice Pablo, derecho, sino para daros nosotros mismos ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, de nuevo la palabra ordenar, esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es. Podemos ayudar. Eso, hermano, es natural en la obra de Dios. Podemos ayudar y lo hacemos de corazón. Como dije al principio, si en la iglesia surgiera la oportunidad de poder ayudar a alguien porque se requiere, esta iglesia tendría que responder. Si entiende las cosas, tendría que responder, ¿verdad? Y compartir. Pero no vamos a decirle, hermana, de aquí hasta que el Señor regrese, así va a ser. No, lo siento mucho, ¿no? Eso se dará un tiempo, ¿verdad? Y ayudarle. Pero usted tendrá que ser responsable para autosostenerse, ¿verdad? Para proveer a los suyos. Porque el que no provee para los suyos, dice la Escritura, es peor que un incrédulo. Es peor. La cita es larga, pero debemos ver con toda claridad que la enseñanza bíblica, hermanos, jamás es que la iglesia se vuelva sobreprotectora de nadie. No, hermanos. La iglesia no se debe volver sobreprotectora de nadie. Debe proteger, sí, pero no sobreproteger. Es como el caso de los padres de familia. Protegemos a nuestros hijos, pero no los vamos a sobreproteger, porque sobreproteger es inutilizar, ¿verdad? Es amarrar las manos. Yo como padre quisiera tener a mis hijitos aquí, ¿verdad? Todo el tiempo, aunque ya sean 2 muchachos. Quisiera tenerlos aquí, pero hermanos, eso sería inutilizarlos. Y tengo que confiar en Dios primero y saber que han aprendido y van a ser prudentes, cuidadosos, sabios, etcétera, etcétera, donde quiera que estén, ¿verdad? Entonces yo me puedo morir hoy, ¿verdad? Y se van a quedar, y yo espero que se queden personas responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos dice que debamos ser sobreprotectora como iglesia, como bien y adecuadamente dice el teólogo Simon Kistemaker. Me gusta mucho lo que dice en relación con esto. Este teólogo dice: el reino de Dios no tiene espacio para los zánganos, sino para las abejas que juntan el néctar para producir la miel. Así dice este hermano, ¿no? La iglesia, la obra de Dios, no tiene lugar para los zánganos. No. En la iglesia solo hay abejas trabajadoras que van y buscan para hacer miel. Y luego el teólogo Charles Hodge también dice muy acertadamente: las Escrituras inculcan en los pobres la responsabilidad de autosostenerse según sus habilidades. La Biblia lo enseña, ¿eh? Entonces, sí podemos ayudar, y lo vamos a hacer, hermanos, todas las veces que haya la oportunidad, como una muestra de amor, de compasión y todo eso que la iglesia del Señor está obligada a experimentar. Pero no vamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden, ¿verdad? Porque eso sería hacer más daño que bienestar. Cuando en la iglesia hay quien trabaja responsablemente, pero hermanos, aún así
pasa crisis, pasa situaciones difíciles, pero no se queja, pero se identifica la necesidad en esas personas dentro de la congregación, hermanos. La iglesia debe encontrar las formas de cómo ayudarlo momentáneamente. La ayuda siempre es temporal y la ayuda es por amor, no por obligación. No es por obligación, como muchas veces se piensa. No, es que tienen que. No, hermano, discúlpeme, pero no es así. No tenemos que, debemos, que es muy distinto. Podemos, que es muy distinto. Y lo hacemos de corazón, ¿verdad? Porque cuando ya nos empiezan a tirar por el callejón de tienen, pues empieza a surgir también, hermanos, el desacuerdo, ¿verdad? El descontento, porque se está haciendo de algo que es bonito una obligación que no se tiene, ¿verdad? En ese sentido. Verso 15, Pablo termina diciendo entonces, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Bueno, ¿y ahora de qué habla Pablo? Bueno, Pablo siempre respalda su enseñanza con el texto de la Escritura. Y ahora Pablo se va a Éxodo capítulo 16. ¿Se recuerda usted que cuando los judíos salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud, Dios les dijo, preparen masa, ¿verdad? Y como no había tiempo para dejar que llévensela así. Y algunos pues prepararon ahí sus sopecitos, prepararon sus quesadillas de huitlacoche, de todo, ¿verdad? Y otros más, pues mataron los pollos que estaban bien gorditos, los llevaron, les echaron sal y los llevaron para el camino, ¿verdad? Entonces algunos llevaron mucha comida, hicieron muchas tortillas, hicieron muchos panes, se los llevaron, y la harina que llevaron. Pero eran casi 2 millones de gentes en el desierto, hermanos. Y como les dije, de buen diente muchos. Así que lo que sacaron se les acabó. Y en el desierto empezaron a decirle a Moisés, Moisés, para esto nos sacaste, para matarnos de hambre. Y fue Moisés con Dios y le dice, Señor, ¿qué quieren? Carne. Me están pidiendo carne. ¿De dónde les voy a sacar carne, Señor? ¿Qué quieren? Pan. ¿De dónde voy a sacar pan, Señor? Y él le dice, pues dile al pueblo que se prepare. Mañana les voy a dar carne. Mañana les voy a dar pan. Y este texto de Éxodo 16, Dios le da indicaciones a Moisés y Moisés se las da al pueblo. Le dice, cada uno recoja lo necesario. Haga cuenta cuántos son en la casa. ¿Cuánto comes tú? Pues yo cada vez que me siento a desayunar, a comer, me como por lo menos 1 kilito de tortillitas, ¿verdad? Me como una buena porción de arroz, frijoles y bueno, y siempre hay postre. Bueno, comes bien. Bueno, entonces tú te vas a comer 1 litro de algo, 1 kilo de algo. Hicieron cuentas. Al otro día, Dios mandó un montón de codornices y comieron carne. Y después, por la tarde, cayó un como rocío, y cuando el rocío dejó de caer, salieron y vieron algo menudito en el suelo. Y no faltó el listo, ¿verdad?, que agarró y lo probó y dijo, ¡qué rico! ¡Qué rico! Les dijo Moisés, ese es el pan que Dios les da. Y le pusieron maná, pan que cae del cielo, pan que viene de Dios. Pero algunos listillos, entre comillas, ¿verdad?, dijeron, no está tan bueno que voy a guardar para mañana. En la madrugada me levanto a comerme un taquito, y en la madrugada que se levantó a quererse comer un taquito de maná, estaba agusanado, estaba podrido y olía feo. Bueno, el Señor dio indicaciones y dice ahí en Éxodo 16 a 18 lo siguiente: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él, cada uno según lo que pudiere comer, 1 gomer, es decir, aproximadamente 2 litros, por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, dice el texto, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, dice el verso 18 de Éxodo 16, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer.
Al leer el texto de Éxodo podemos darnos cuenta que todos los días durante 40 años, hermanos, el pan cayó sin falta. Siempre tuvieron pan. Comieron gratis todos los días durante 40 años porque Dios, hermanos, les daba todos los días de comer. Hubo quienes al principio entonces recogieron mucho más de lo que se les había indicado. Fueron desconfiados de la bondad de Dios, ¿verdad? Y guardaron, pero pudieron aprender de mala manera que la confianza en Dios, hermanos, no requiere necesariamente que yo piense por Él. No, Dios siempre se vale a sí mismo. Y Él dijo que recogieran lo necesario, y así fue durante 40 años. Nadie pudo decir, es que me quedé con hambre. No, hermanos. Hasta engordaron en el desierto, ¿verdad? Pablo, pues, citando este episodio en la vida de Israel, en su trayecto a Canaán, les recuerda a los corintios que la suficiencia en la provisión y sostenimiento diario en la vida de los hijos de Dios tiene su origen en Dios. No en el negocio, no en el patrón que es muy bueno, no en el gobierno que regala despensas y regala dinerito. No. Nuestra suficiencia, hermanos, y la provisión de nuestro sostenimiento cada día de nuestra vida tiene su origen en Dios y no en la fuerza y la capacidad humana cualquiera que ésta sea. Por 40 años ellos fueron testigos de la suficiencia de Dios hasta que entraron a Canaán. Nunca faltó el pan. Nunca faltó la comida. Siempre tuvieron todo lo que requirieron por 40 años. Me fascina el episodio en la vida del profeta Elías, ahí en segundo libro de los Reyes. ¿Se acuerda usted que Elías fue con Acab y le dijo, ¿sabes qué? No va a llover, va a dejar de llover y no va a llover hasta que yo lo diga. Esas fueron las palabras que Dios le había dicho a Elías que dijera. Elías no se estaba asumiendo ningún poder. Él estaba hablando porque Dios le había dicho, dile a Acab estas palabras. Y lo que dijo Elías a Acab, rey de Israel, es lo que él dijo. No va a llover sino porque yo lo diga. ¿Sí? Entonces, no llovió. ¿Y sabe cuánto no llovió? Dice Santiago en su epístola, en Santiago 5:17, que no llovió por 3 años y medio. ¿Se imagina? 3 años y medio sin llover. Una sequía terrible. Elías se fue por mandato de Dios a la región de Sarepta y ahí mandó cuervitos, ¿verdad? Que le llevaban ahí unas carnitas y le llevaban otras cosas y bebía agua del río. Pero cuando el río se secó, Dios le dijo a Elías, ahora vete por allá, hay una viudita, ¿verdad? Que te va a dar de comer mientras no llueve. Mientras yo no te indique que va a llover, ella te va a sostener. Y cuando Elías iba de camino, yo no sé, pero puedo imaginarme, no transgredo el texto de la Escritura por pensar así, pienso que Elías, mientras iba caminando, pensaba, pues ha de ser una viuda con dinero, voy a llegar a una buena casa, una mujer me va a recibir, me va a atender como me merezco, soy el profeta del Señor. Pero cuando Elías llegó, se encontró con una mujer muy pobre, que salió y le dijo, Elías, dame de comer. Y la mujer le dijo, Señor, mire, yo no tengo nada. En mi casa tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Mire, ahorita de hecho, que usted me interrumpió en el camino, iba a conseguir unos leñitos para ir a la casa, amasar la harinita y hacerme un pancito con mi hijo, comérnoslo y después esperar que la muerte llegue porque no hay nada en la casa. ¿Y sabe qué le dijo Elías? Elías le dijo ahí en 2 Reyes 17, 13 a 16, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Imagínense cómo dice Elías, ¿no? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fue entonces ella, obedientemente y con fe, agrego yo aquí en mis notas, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, dice el texto, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija
menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, yo decía hoy en la escuela dominical, a muchos creyentes se nos olvida qué es ser agradecidos. Y no es la primera vez que lo digo, y no será la última vez, lamentablemente para usted. A muchos creyentes se les olvida que lo que tiene no se lo consiguió él, que lo que come no se lo consiguió él, que la casa donde vive no se la consiguió él, que el trabajo que tiene no se lo consiguió él, que el carro que maneja no se lo consiguió él, que las cosas que disfruta no se las consiguió él. Se les olvida de dónde vienen las cosas. Se les olvida, hermanos. Y entonces no tienen tiempo para agradecerle a la fuente de todo bien. Están tan ocupados disfrutando que se les olvida. Y entonces no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Él. Yo le agradezco a Dios, hermano, porque Dios no es como yo, como dice un bonito canto por ahí. No es como yo. Porque si fuera como yo mismo caería muerto ahorita por ingrato. No habría iglesia ya. Porque sin duda alguna, hermano, todos somos ingratos. Todos lo somos. Yo no, pastor, usted tal vez, bueno, tal vez hay algunas excepciones, pero todos somos ingratos. Nos pesa venir a la casa de Dios. Nos pesa dejar las otras cosas para estar aquí. Puede que haya razón a veces, hermano, no lo discuto, ¿verdad? Ni modo que yo le tenga aquí con 40 de fiebre, ¿verdad? Se rompió la piernita y no puede moverse, ni modo que lo tenga aquí así, ¿verdad? Lo obligaron a hacer algo, ni modo que lo tenga aquí. No, Dios lo sabe. Ahora sí, podemos decir, Dios lo sabe. Como decían los hermanos, hay gente que incluso se pone a razonar con Dios. Imagínense qué terquedad, pretender razonar con un Dios que conoce su corazón. Lea el Salmo 139. Entonces, hermanos, se me hace un nudo en la garganta cuando leo el texto. Cuando dice Elías a esta mujer en el verso 14, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no va a escasear y el aceite de tu vasija, mujer, no va a disminuir, porque Dios lo dice. No se le ocurrió al santo pastor decir una puntada ahí el domingo y amén, lo dice el pastor. No, lo dice Dios, hermano. Dios dice estas cosas. Si acaba el trabajo, Dios abrirá otro para ti. Si te acaba la salud, te vas a ir con Él. ¿O qué? ¿Te da miedo irte con Dios? No estoy deseando morirnos. La vida es hermosa con Él. Pero Pablo dice que vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Así es que, si me muero hoy, ¿qué más da? ¿Va a ser más rápido el que yo me vaya a disfrutar lo que Él tiene para mí? No tiene ni cómo explicar el escritor bíblico de lo que me está guardando allá. Solo el Señor dice: voy a preparar algo para ti. Voy a preparar algo para ti. Porque en la casa de mi Padre hay mucho para que tú estés ahí. Y voy a preparar un espacio para ti. Hermano, a mí me alegra eso de mi Señor. Obviamente no quiero irme, no porque esté aferrado a la vida, porque yo espero servirle al Señor. Como decíamos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no ha venido? Bueno, por dos razones. Una, porque Dios quiere que todos lo conozcan. Y otra, porque Dios desea que la iglesia regrese a Él. Porque la iglesia se está alejando de Dios, hermano. Porque nosotros los creyentes estamos viviendo como se nos pega la regalada gana y no nos importa el reino de Dios. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Entonces, por esas dos razones, Dios dice: me espero. Porque yo deseo que otros me conozcan y deseo que mis hijos se den cuenta que sin mí no pueden hacer nada. Lo saben aquí, pero como decía el escritor, el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué quiere Dios? Vuélvete a tu primer amor, iglesia. Vuélvete a tu primer amor, iglesia. ¿Te cuesta? Ve lo que te está estorbando y hazlo a un lado en el nombre de Dios. Jehová Dios ha dicho. Yo no lo digo, hermano, Dios lo dice. Jehová Dios ha dicho. Si es ocurrencia mía, hoy le presento la renuncia.
Se va a traer un pastor que le diga lo que usted quiere oír. Bíblico quizá. Pero estoy tratando de ser lo más bíblico que puedo en el aspecto del mensaje de Dios para usted y para mí. ¿Merece Dios el segundo lugar en su vida y en la mía? ¿O qué lugar merece Dios en nuestro corazón? Pastor, si me hablara y yo tuviera 20 años estaría bien. Bueno, ¿y qué, hermano? Abraham tenía 90 años cuando Dios lo llamó. Era un viejo, ¿no? Un hombre viejo. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham agarró su familia y sus cosas y se fue. O sea, Dios no está pidiendo nada que usted no pueda hacer a la edad que usted tiene. Si está joven, si es de mediana edad o estamos ya viejones, ¿verdad? Dios, hermano, nos lo está diciendo. Eso es lo que dice el texto de la Escritura. Jehová, el Señor, lo dice. Cuando un creyente da, hermano, cuando ayuda a alguien, cuando es generoso y comparte de lo que tiene y lo hace con gusto, sinceramente, no se queda quebrado, no se queda en la miseria. ¿Puede este cristiano tener mucho? No necesariamente, como dije ya, ser un millonario, pero de lo mucho que sí tiene, o de lo que tiene y que tal vez no es mucho incluso, y lo comparte en promesa de Dios, no le va a faltar. No le va a faltar, hermano. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Hace 32 años yo me vine a este país. Y mis padres me dijeron, ¿cuánto quieres que te mandemos? Dije, nada. ¿Cómo que nada? No me den nada, no me manden nada. Yo creo que es Dios el que me ha abierto la puerta para que vaya a México a estudiar. Pero estudiar representa pagos, gastos. No me manden nada. Si Dios quiere que yo esté allá, me va a sostener. Y si no, me voy a morir de hambre o me regreso. Me voy a morir de hambre o me regreso. Y sabe que, hermano, yo le creo al Señor. Jehová Dios dice. Y Dios me ha sostenido, ¿no? Dios ha sido fiel. ¿Cómo no puedo decirle a usted, hermano, el creyente que ayuda, que da, el creyente que contribuye para la obra de Dios, no se queda quebrado, no se queda en la miseria, porque Jehová Dios dice que no le va a faltar? ¿Usted le cree a Dios? Ojalá que sí. Ojalá que le crea a Dios, hermano. Lo que le queda después de compartir, después de dar, será suficiente para usted y los suyos. Porque nuestra provisión, mis queridos hermanos, viene de Dios. Porque nuestra suficiencia viene de Dios. Tal como lo dijo el Señor ahí en Mateo 6, cuando habló en el texto de Mateo 6, 25 al 34, no voy a leer ese texto, y puso a las aves como ejemplo. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni guardan, y Dios las alimenta a todas ellas. ¿Cuántas aves son? Millones de aves. ¿Verdad? Y todas se van en la noche a sus nidos con el buche lleno. Todas. Ni una de ellas se va con su buche tronándole de hambre. No, todas se van llenitas a dormir. Todas las aves. Dios las alimenta sin faltar una de ellas. ¿Cuántas aves habrá en el mundo, hermanos? Y también el ejemplo de las flores, a las que viste de hermosos colores. Las pone preciosas las flores del Señor con sus colores. Y dice el Señor, ni aun Salomón se vistió como la más sencilla de ellas, ¿no? Y si Dios que viste a la flor del campo, hermano, y mañana se marchita y ya la tiramos a la basura, si Dios las viste así, dice el Señor, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? De acuerdo a las indicaciones de Éxodo 16, el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le hizo falta. Tanto a unos como a otros lo que tenían les fue suficiente, porque la suficiencia para todos, hermanos, no era el pan, sino Dios como dador y sustentador. Esa es la cuestión aquí. Así que cuando damos, confiemos que al separar una parte de nuestros recursos económicos para ayudar a alguien, si es el caso, o para dar a la obra de Dios, lo que nos quede, sin duda alguna, será como el aceite de la viuda y como la harina de la viuda, suficiente para nosotros y nuestra familia, ya sea que nuestros ingresos sean muchos o ya sea que nuestros ingresos sean poquitos. Finalizo citando a Pablo, hermanos, cuando recibió una de las tantas ofrendas a las que él, cuando la recibía, sin duda alguna, hermano, la recibía con lágrimas. Porque un hombre como Pablo no podía decir, ay, qué bueno, no se les olvidó ya, estos hermanos parece que no me aman. No, Pablo nunca dijo nada así. Cuando recibió esas ofrendas,
Pablo seguro lloraba y le decía: Señor, no sé cuánto significó para mis queridos hermanos que me manden este dinero, pero yo te lo agradezco, Señor, y te lo doy para tu servicio ahora aquí. ¿Se acuerda de David cuando pidió agua de Belén y sus soldados fueron y la sacaron? En vez de tomársela, la derramó y dijo: Señor, ¿cómo me voy a beber la sangre de estos hombres? Y la ofreció al Señor. Me imagino a Pablo haciendo algo semejante. Por eso ahí en Filipenses 4, versos 17 a 19, Pablo dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego dice en el verso 19 estas palabras, ahí en Filipenses 4: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le quiero dejar una pregunta, hermano, para concluir. Si quiere pensar en ello, está bien. Si quiere agarrarlo y echarlo a un lado, está bien, no hay problema. ¿Ha experimentado usted la generosidad del corazón alguna vez? ¿Verdad que es precioso, hermano, el poder dar sin esperar nada de regreso? Y si nunca ha hecho algo semejante, ¿por qué no se anima a hacerlo? Hágalo. Empiece a practicar la generosidad como una forma de imitar a aquel en quien usted cree. Sin duda alguna va a darse cuenta de que Dios dice la verdad en su palabra. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y yo le creo a Dios. Con todo mi corazón le creo a Dios. Amado Señor, en esta tarde damos gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra es viva y eficaz. Y deseamos, Señor, que siempre llegue a nuestro corazón, no se quede en nuestra mente nada más, y lleve a cabo una función meramente mental, Señor, intelectual, sino que lleve a cabo una función, Señor, específica, y esa es hablar al corazón de cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por hablarnos, decirnos estas cosas. Solo estamos, Señor, repitiendo lo que tu palabra nos dice y tratando de explicarla de la mejor manera para nuestro bien. Y deseamos, Señor, que no dejes de hablarnos de esta forma, Señor, porque necesitamos recapacitar, necesitamos retomar las cosas que hemos tal vez dejado de lado o que no hemos experimentado, Señor, y deseamos experimentarlas de todo corazón. Que así sea, Señor, y que seas tú siempre hablándonos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.